Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La Madre Celestial y el Mundo de los Milagros. Ha llegado el día de la Nueva Jerusalén. El día de la Nueva Jerusalén es un día significativo en que la Madre Celestial vino a esta tierra, vistiéndose de la carne, para salvar a nuestros hermanos y hermanas perdidos y guiarlos al eterno reino de los cielos. Por tanto, estudiemos juntos una vez más la palabra de Dios con el sermón titulado La Madre Celestial y el Mundo de los Milagros. Uno de entre los muchos mensajes que el Padre Celestial dejó pocos días antes de su ascensión fue: si escuchan a la Madre, recibirán pastel de arroz incluso mientras duermen. Él me entregó este mensaje usando la expresión más sencilla con la que pudiera entender. La petición que nos hizo fue que regresáramos al cielo después de completar la obra de la salvación, siguiendo y obedeciendo las palabras de la Madre Celestial absolutamente. Veamos los milagros que pueden ocurrir incluso hoy si los miembros de la amada familia de Sión obedecen las enseñanzas dadas por la Madre Celestial tal como son. Recibí una carta de una iglesia. Esta iglesia tenía 1850 miembros en mayo. Pese a haber restricciones para las actividades al aire libre y a que es muy difícil reunirse en persona debido a la pandemia, el número de miembros se incrementó de 1850 a 3508. Después de recibir las bendiciones del Espíritu Santo del día de Pentecostés en mayo, los miembros realizaron un festival de predicación y se incrementaron en número hasta llegar a 3508 en tan solo 4 meses. Esto significa que la asistencia de la iglesia aumentó de 1850 a 3508. La razón de este destacado éxito fue que cada mes oían directamente las palabras de bendición de la Madre mientras oraban a Dios con sinceridad. Esta iglesia había pasado por circunstancias desfavorables en la obra del Evangelio. Hay muchas iglesias que están en un buen momento de la obra del Evangelio. Sin embargo, esta iglesia, pese a las circunstancias difíciles, incrementaba su número cada mes. El jefe de templo de aquella iglesia dijo: la palabra de Dios es realmente estremecedora. Entonces le preguntamos: ¿por qué la palabra de Dios es estremecedora? Él respondió: porque todo se cumple según su palabra. Este jefe de templo entregó las sorprendentes noticias diciendo: mientras éramos testigos de esta milagrosa obra, me di cuenta del propósito de la Madre Celestial que descendió a esta tierra y me conmovió tanto que hizo latir mi corazón. Ellos hicieron una resolución con una sola mente para llegar a la meta al finalizar el año. Sin embargo, Dios les permitió este milagroso resultado de llegar a 3508 a fines de septiembre, con lo cual sobrepasaron su meta 4 meses antes de lo planeado. El jefe de templo de esta iglesia no se contacta con la Madre Celestial, sino solo cuando tiene un asunto urgente. Cuando los miembros estaban determinados a cumplir una meta definida este año, el jefe de templo decidió contactarse con la Madre para oír sus palabras de bendición, porque todo lo que ella dice se vuelve realidad. El jefe de templo dijo que lo que había sucedido era increíble. Pasando un mes y otro más, comenzó a entender: lo que está sucediendo nunca habría sido posible con el poder del hombre. ¿Cómo es posible que ocurra esto en plena pandemia? Sin embargo,
Procedieron con su plan, dependiendo de las palabras que la Madre Celestial les había concedido, y continuaron siendo testigos de cómo se acercaban a su meta paso a paso. El jefe de templo comprendió lo siguiente: la obra del Evangelio había sido lenta y no habíamos cumplido nuestra meta debido a nuestra falta de fe o a que no teníamos fe. No obstante, nuestra meta se cumplió cuando hicimos la obra del Evangelio con fe. Por eso, todos tomamos una resolución de no considerar el entorno y las circunstancias como una excusa para retrasar el progreso de nuestro Evangelio. Él expresó su entendimiento mediante la carta que envió y quería compartirla con ustedes. El sermón de hoy se titula La Madre Celestial y el Mundo de los Milagros. Cuando nos fijamos atentamente en cómo se hizo la obra del Evangelio, en la época del Padre y en la época del Hijo, podemos comprender la manera en que Dios Padre y Dios Madre, que son el Espíritu y la Esposa, están guiando la obra del Evangelio en la época del Espíritu Santo. Debemos captar rápidamente esta lección viendo lo que sucedió en el pasado. Cuando vemos las obras del Antiguo Testamento, tales como la de Josué, la de Moisés y la obra de Gedeón, todos tenían una cosa en común. Hay muchos casos que nos hacen preguntarnos, ¿estos milagros habrían sido posibles si ellos hubieran intentado hacerlos con su propio poder, es decir, con el poder del hombre? Ninguno de estos milagros habría sido posible con el poder de los hombres. ¿Creen que el Mar Rojo pudo dividirse por el poder del hombre? ¿Jericó podría haberse derrumbado si los israelitas hubieran intentado hacerla caer con sus propias fuerzas? ¿Creen que el sol pudo permanecer en medio del cielo todo el día por la fuerza de Josué y su ejército cuando peleaban contra los amorreos? ¿Creen que fue posible que la luna se detuviera sin aparecer en su debido tiempo? Lo que todos estos sucesos tienen en común es que ninguno habría ocurrido si se hubieran hecho con el poder del hombre. El Mar Rojo no se habría dividido. La ciudad de Jericó no habría caído, ni el sol se habría detenido. Sin embargo, con el poder de Dios, el sol se detuvo, el Mar Rojo se dividió y la ciudad de Jericó cayó. Nuestro Evangelio también funciona así en esta época. Si llevamos a cabo la obra del Evangelio, dependiendo del número de los miembros de Sión, este Evangelio no dará siquiera un paso adelante. Podemos ver esto mediante el ejemplo de lo que sucedió en la iglesia en la carta que les mencioné. Mientras cuidamos de los hermanos actuales, lo cual toma mucho tiempo y no es fácil, los miembros de aquella iglesia han guiado incluso más y más hermanos nuevos a la verdad todos los meses y también cuidan de ellos. Esto no habría sido posible si lo hubieran hecho con la fuerza del hombre. Si 400 miembros nuevos vienen a la verdad en un mes, tomaría mucho tiempo y esfuerzo enseñarles y cuidarlos. Además de ellos, se continuaban encontrando más y más miembros todos los meses. En esa situación, en que los miembros no se habían adaptado bien aún, ¿quién puede enseñar a los miembros más nuevos? No obstante, Dios continuaba permitiéndoles llevar más y más frutos cada mes. Esto fue posible debido a que obedecían las palabras entregadas por la Madre por teléfono. Estoy de acuerdo. Oraré para que se cumpla. Bendeciré su meta conforme a las palabras de la Madre. Alcanzaron su meta mensual, superando incluso la meta trazada originalmente. Viendo esta gran obra que tuvo lugar durante el Festival de Predicación de Pentecostés, desde mayo hasta septiembre, el jefe de templo estaba impresionado y no podía guardárselo, así que decidió compartir su fragancia.
Como dije antes, nada puede suceder si intentamos hacerlo solo con nuestras fuerzas. El Mar Rojo no se habría dividido y la ciudad de Jericó no habría caído. El sol tampoco se habría detenido. Sin embargo, con el poder de Dios, el Mar Rojo se dividió, la ciudad de Jericó cayó y el sol se detuvo. Dios tiene este gran poder. En esta época, sin embargo, Dios no revela su gran poder mediante milagros magníficos. Cuando Jesús vino hace 2000 años a esta tierra, hizo muchas cosas que la gente común no podía comprender con facilidad. Como saben muy bien, Jesús alimentó a 5000 personas con 5 panes de cebada y 2 pececillos, e incluso llenaron 12 cestas con panes de cebada y pescado. También caminó sobre las aguas y curó a una mujer que había padecido de flujo de sangre por 12 años. Él no hacía tales cosas a cada instante. Pero cuando vemos todos estos hechos que tuvieron lugar durante su vida del Evangelio, podemos entender lo poderosa que es la autoridad de la palabra de Dios y que todo se ha hecho conforme a su voluntad. Vayamos a Éxodo capítulo 14 y veamos los milagros de Dios. En el versículo 21 está escrito: «Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas». Un milagro como este no podría darse por nuestra fuerza. Sin embargo, esta clase de milagros realmente pueden suceder porque Dios está con nosotros y usa su poder. Vayamos a Josué capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 4 está escrito: «Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá». Sucedió tal como Dios lo había dicho. Ya que Dios había dicho que la ciudad de Jericó caería, los israelitas fueron capaces de conquistar la primera ciudad que enfrentaron en Canaán con facilidad y sin contratiempos. La enorme ciudad de Jericó nunca habría caído por el poder del hombre. Sin embargo, como el poder de Dios obró, cayó como si fuera nada. Leamos Josué, capítulo 10, versículo 12, está escrito: «Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero». ¿Creen que habría sido posible detener el sol o la luna en medio del cielo para la victoria de Israel si se hubiera hecho con el poder del hombre? Habría sido imposible. Lo que es imposible con nuestro propio poder es absolutamente posible con el poder de Dios. Cuando vemos el entorno del Evangelio que nos ha sido confiado en esta época, podríamos preguntarnos: ¿qué puedo hacer para obtener un mejor resultado en el Evangelio? Todas las respuestas están en la Biblia. Si tratamos de llevar a cabo la obra del Evangelio con nuestras propias fuerzas, este Evangelio no podría llegar hasta Samaria ni a lo último de la tierra. Hay muchísimas personas que interfieren en el Evangelio y también muchos obstáculos en nuestro camino. La obra del Evangelio no se realiza con facilidad. El Mar Rojo era un obstáculo. La ciudad de Jericó era un obstáculo.
El sol, que se ponía también, era un obstáculo. Sin embargo, todos estos obstáculos fueron removidos como si fueran nada cuando Dios usó su poder. Debemos cumplir la obra del Evangelio dependiendo de las palabras de la promesa de Dios. En la época del Padre, el pueblo de Dios dependía de las palabras de Jehová. En la época del Hijo, dependían de las palabras de Jesucristo. En la época del Espíritu Santo, debemos depender de las palabras de Cristo Ansanjón, es decir, del nombre nuevo de Jesús, y de las palabras de la Madre Celestial, Nueva Jerusalén. El Evangelio que se realiza dependiendo de sus palabras puede dividir el Mar Rojo y hacer caer la ciudad de Jericó. ¿Hay algo que sea imposible? Nada. El jefe de templo que envió la carta dijo que se le había puesto la piel de gallina. Dijo que era difícil obtener un buen resultado del Evangelio cuando consideraba las palabras de la Madre solo como palabras de bendición o de ánimo. Antes, tenían muchas dificultades para encontrar 50 miembros o incluso menos en un mes. Sin embargo, fueron testigos de cómo todas las puertas del Evangelio se abrieron con tanta facilidad cuando creyeron que las palabras de la Madre, sin duda, se harían realidad. Hermanos, cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, ¿no dio sus palabras a 2 hombres ciegos? Los hombres ciegos acudieron a Jesús y dijeron, «Hijo de David». Jesús les preguntó, «¿Qué queréis que os haga?» Ellos respondieron, «Por favor, abra nuestros ojos para ver como los demás. Queremos que sean abiertos nuestros ojos». Jesús dijo, «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Hoy, en la mañana, hablé con algunos pastores sobre lo que había sucedido hace 30 años. Había un niño enfermo a quien su doctor le había dicho que no podía curarse. Era el hijo de un diácono. Antes que esto sucediera, los padres del niño habían empezado a desviar sus ojos hacia el mundo. Estaban en un estado espiritual crítico si se les dejaba así. En ese entonces, su hijo se enfermó. Se puso tan mal que incluso el doctor les dijo que no podía curarse. Les dijeron que no podía curarse, incluso en el hospital de la Universidad Nacional de Seúl. El doctor de allí les dijo que permitieran al niño comer lo que deseara y hacer todo lo que quisiera, porque no iba a sobrevivir. Hicieron pasar a su hijo por un examen minucioso, solo para que les dijeran que no tenía cura. Por eso llamaron a la madre. En ese entonces, la madre podía hacerse un tiempo para visitar a los miembros personalmente, debido a que no teníamos tantos miembros, ni iglesias en Corea, ni en el mundo como ahora. La madre visitó a la familia del diácono, los consoló y oró por su hijo. Desde que la madre oró por él, comenzó a recuperarse. Ahora, aquel niño ya creció y está trabajando como misionero en Brasil. El doctor dijo a sus padres que no le quedaban muchos días, incluso después de haberle realizado muchas pruebas médicas minuciosas. Cuando la madre fue a visitarlos, la acompañé. El hijo del diácono me hizo recordar a los niños que necesitaban colecta de fondos mediante eventos de caridad que decían, por favor, done para nuestra causa. Su rostro se había vuelto muy delgado y sus brazos y piernas tan escuálidos que no tenían músculos. Solo su vientre era grande debido a que estaba inflamado. Estaba en la etapa terminal de su enfermedad, por lo que la masa tumoral estaba creciendo allí. Ya que ninguna medicina le surtía efecto, el doctor le dijo que no había más por lo que él pudiera hacer. La pareja pidió ayuda a la Madre Celestial y ella les dijo, deben creer en Dios al 100%. Hasta ese momento, su fe se había debilitado un poco y estaban titubeando entre el mundo y la verdad. Sin embargo, después de que su fe se fortaleciera por la oración de la madre, el niño se curó
comenzó a recuperarse y ahora es saludable. Durante su visita, la madre les dijo, esto es imposible si no tienen fe en Dios al 100%, por tanto necesitan la fe al 100%. Él era su único hijo, así que pusieron todo su corazón en él. Milagrosamente, su hijo recobró su salud. Tampoco lo podía creer. Esto era porque veía lo enfermo que solía estar. Esto muestra lo grande que es la gracia de Dios para con nosotros. No obstante, seguimos olvidando esta gracia de Dios una y otra vez. Aunque Jesús hizo y dijo muchas cosas, las personas continúan olvidando la autoridad de su palabra. Parece que seguimos olvidando el poder de Dios que detuvo el sol, que hizo que los muros de la ciudad de Jericó cayeran y que el mar Rojo se secara cuando lo dividió. Por eso, cuando Dios nos dice que prediquemos el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, ya nos ha dado estas palabras con el resultado de la culminación de la obra del Evangelio. Dios no nos hace hacer cosas que son imposibles de cumplir, ya que Dios nos concede la capacidad de cumplirlo todo. Debemos siempre depender de sus palabras. Trabajemos diligentemente para el Evangelio por el resto de nuestras vidas, mientras dependemos de la palabra de Dios. Me gustaría pedirles una vez más que graben en su corazón el poder de las palabras del Padre y la Madre. Y recuerden que la obra del Evangelio se cumple fácilmente cuando Dios la hace. Veamos Lucas, capítulo 5, versículo 4. Está escrito: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, Simón se refiere a Pedro, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hoy, grabemos una vez más el hecho de que todo se hace según la palabra de Dios, y que el Padre y la Madre aún están llevando a cabo la gran obra del Evangelio de salvación. Todos los hijos de Sión, sin que falte ninguno, participen en su obra para que entren en la gran gloria de Dios. Esperando que hayan recibido mucha gracia de Dios mediante estas palabras, me gustaría concluir con el sermón de hoy.